el lago de Galilea, lago de Tiberíades, la orilla del lago de Galilea. Estamos exactamente en la zona de Cafarnaúm, la ciudad de Jesús, donde estaba con Pedro y sus discípulos. Cuando pasaba por esta orilla, Jesús llamaba a gente. Es el lugar de la llamada. Pronuncia su palabra para producir seguimiento. También nosotros estamos cautivados por la palabra para acercarnos a este precioso rincón del lago y así que el Señor pueda seguir llamándonos. La mejor forma de vivir la palabra es respondiendo a la palabra, pronunciada por una persona que recorrió este lago, para que nosotros también dejemos las redes en la orilla y podamos recorrer con él los mares a los que quiera llevarnos, siempre como discípulos que extienden la palabra. Bienvenidos, dejemos que Jesús pronuncie su palabra sobre nuestras vidas. Comenzamos a trabajar un nuevo vídeo sobre este precioso Evangelio según San Mateo. Hasta ahora hemos trabajado, nos situamos en el contexto general, en los capítulos 1 y 2, que son el Evangelio de la infancia, y hemos dejado a Jesús recorriendo territorio amplio desde Belén, Egipto, hasta Nazaret. Hemos dejado a Jesús en Nazaret. También sabemos, seguramente es muy fácil de ver, que en los capítulos 5, 6 y 7 tenemos el famoso discurso del monte. Entonces, ¿qué sucede en los capítulos 3 y 4? Ese es el tema de hoy, entre el Evangelio de la infancia y la primera predicación de Jesús. En el capítulo 3 comienza la vida pública de Jesús. A partir del capítulo 3 de San Mateo se corresponde con el capítulo 1 de San Marcos. Mateo empieza a ampliar, a explicar el querigma sobre Jesús, la vida pública de Jesús. Entonces hemos puesto aquí, para que las trabajéis, las escenas o las perícopas, para que podamos ir buscándolas y luego explicaremos un poquito una por una. Tenemos la predicación de Juan Bautista, en primer lugar, como en Marcos. Presentación de Juan Bautista y cuál era su mensaje como precursor de Jesús. Después, el bautismo de Jesús por parte de Juan, precisamente. La misma secuencia que en Marcos. Después, las tentaciones de Jesús, que son una especie de díptico con respecto al bautismo, ¿verdad? Lo explicábamos en el Evangelio según San Marcos. Y después, algo propio de San Mateo, y es que Jesucristo deja Nazaret para ir a vivir a Cafarnaúm y comenzar su vida pública, con un versículo final importante que se corresponde, lo veremos, con el inicio, con el sumario inicial de San Marcos. Esta escena es más propia de Mateo. Después, la vocación de los 4 primeros discípulos, que también tenemos en Marcos, y después un sumario, un resumen de la actividad de Jesús en las sinagogas, que en el fondo sirve ya, este sumario lo veremos, sirve para introducir el discurso del monte. Entonces trabajaremos 1, 2, 3, 4, 5, estas 5 escenas. Si lo vemos en Marcos es prácticamente la misma secuencia, pero mucho más ampliada. ¿Por qué Mateo, además de tener contenido de Marcos, también tiene contenido de Q, la fuente Q que todos conocéis ya, también tiene un poco, podríamos decir, tradición propia y sobre todo él como redactor ha ampliado las cosas, ha metido alguna aclaración, ha metido alguna perspectiva teológica por su parte. Entonces es la misma secuencia de Marcos, pero bastante ampliada. Iremos viéndolo poco a poco. Os invitamos ya a leer estos 2 capítulos, que se pueden dividir muy fácilmente en escenas, para ahora interrogarnos y preguntarnos, profundizar un poquito en cada una de estas escenas. Sobre todo en lo que diferencia a Mateo de Marcos, porque todo esto en San Marcos ya está explicado en los vídeos anteriores del Evangelio según San Marcos. Por aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: «Convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos». Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas».
Pasamos ahora a analizar la primera escena, la presentación de Juan Bautista, que, como sabéis, lo vimos en Hechos de los Apóstoles, forma parte del querigma cristiano primitivo. Juan predicaba un bautismo de conversión y a raíz de ahí Jesús comienza su misión. Juan es el testigo que sirve de gozne para unir el Antiguo Testamento y los profetas con la época de Jesús. Juan es como el padrino de Jesús, es el Antiguo Testamento que da paso, da el testigo a Jesús de Nazaret, el Mesías. Les vamos a decir solamente unas cositas, 3 cositas, para comparar esta presentación de Juan Bautista con Marcos. A ver, Mateo mejora un poquito el estilo literario, la cita bíblica la explicita más, hay varias cosas menos, pero lo más importante quizás sean estas 3 dimensiones que hemos puesto aquí, o lo que más yo subrayaría, y es, bueno, antes de ello, es que no solamente tenemos a Marcos, sino que en esta predicación también hay, en las palabras de Juan, hay cosas que no están en Lucas, que no están en Marcos, perdón, y sí están en Lucas, y son de la fuente Q. Entonces, claro, no solamente es Marcos, sino como Mateo retoma Marcos, lo retoca y también introduce elementos de Q, ¿verdad? Bueno, pues al hacer eso, Mateo, podemos decir tres subrayados. Primero, la predicación de Juan Bautista en Mateo se insiste mucho en la dimensión escatológica de Juan. Ha llegado el fin de los tiempos con Jesús. Una de las características también que luego seguirán recorriendo el Evangelio, Mateo 25 es muy claro, es la importancia de lo escatológico para Mateo. La importancia de Jesucristo como acontecimiento último de la historia de la salvación para Mateo. La importancia de la dimensión escatológica en el acontecimiento Jesucristo, que ya está preparada por la predicación de Juan Bautista. Ha llegado ese fin de los tiempos que las Escrituras anunciaban. Después también, igual que San Lucas, copiando la fuente Q, insiste mucho en la conversión, la necesidad de la conversión, Mateo insiste en el dar fruto. Es importante, ¿qué significa convertirse? Dar fruto, dar fruto. Nos sitúa en la perspectiva ética de San Mateo, que también aparecerá a lo largo de todo el Evangelio. San Mateo es el Evangelio más judeocristiano, es el Evangelio que más subraya la ética. El cristianismo es un cumplimiento de la Torá, de la ley de Jesús. Entonces, la importancia, no solamente el que dice al final del discurso del monte, Mateo 7, no el que dice Señor, Señor entrará, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo importante es, ya desde Juan Bautista, dar fruto. La religión, como en la carta de Santiago también, es una religión de obras, de hacer cosas. Obras son amores. Y después hay un juego de palabras. No penséis que porque sois hijos de Abraham está todo. Ser hijos de Abraham es una responsabilidad. Pero debajo de eso, la elección es una responsabilidad, no es un privilegio. Pero debajo es una cosa muy bonita, es un juego de palabras, porque Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. El juego de palabras entre hijos y piedras. Claro, en los idiomas modernos, en español, no tiene nada que ver. Pero en cambio, en hebreo son 2 palabras muy parecidas y ya a los rabinos les gustaba jugar con estas palabras. Hijos en hebreo es ben, hijo en singular, ben, y piedra es eben, ben, eben. Como de la piedra, de la palabra eben, se saca ben. Entonces es un juego de palabras que está suponiendo un texto, una tradición que no está en griego, porque en griego no funciona esa comparación, sino en hebreo. O sea, es muy anterior a la escritura de San Mateo, que está en griego. Pertenece a una tradición antiquísima, al mismo Jesús y a la comunidad primitiva que hablaba hebreo-arameo. Ese juego de palabras que también, insisto, utilizan los rabinos entre hijos y piedras. También Marcos, en la parábola del hijo enviado a la viña que es asesinado, el hijo, después Salmo 118, lo compara con la piedra angular. El hijo, la parábola del hijo y el ejemplo de la piedra van juntos, el hijo y la piedra, Marcos 12. También Romanos, también Pablo en algunos textos, como Romanos 9, habla también de los hijos y la piedra. Y de ahí, de fondo, una comparación, tradición, juego de palabras, que se remonta a la tradición más primitivísima sobre Jesús y que nos habla, pues eso, jugando con esas palabras, el mensaje principal es la responsabilidad de ser hijos, la responsabilidad de ser elegidos. Juan Bautista viene a preparar un pueblo del fin de los tiempos que dé frutos para que comprendamos nuestra filiación con respecto a Dios como una preciosa y grave responsabilidad.
Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú donde mí?». Jesús le respondió: «Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Siguiendo la secuencia de Marcos, después de la predicación del precursor de Juan Bautista, aparece el bautismo de Jesús y las tentaciones. Ya está esto explicado en Marcos, está explicado en Lucas, entonces digamos algunas cositas de estas dos perícopas que van muy unidas, algunas características más propias de Mateo. Aunque os remitimos siempre a la explicación sobre todo de San Marcos para comprender el sentido profundo de estos acontecimientos. En el bautismo de Jesús, San Mateo desarrolla mucho la introducción. Luego cambia pocas cosas, pero en la introducción quiere justificar. Es el evangelista que más problemas parece tener en por qué Juan, que es menos importante, bautiza a Jesús, que es más importante. Dice, tendría que ser al revés, bautizarme tú a mí y no yo a ti. Ahí se reflejan también en otros textos de los evangelios, pero aquí más que en ningún sitio yo creo, las dificultades que presentaba para la Iglesia primitiva que Jesús, el Mesías, fuera bautizado por Juan, que es menos importante que el Mesías. Ahí parece que Jesús es el discípulo y Juan el maestro, que el que va adelante es más importante. Por eso también en los textos de Marcos y Juan, y el que viene detrás de mí es más importante que yo. Y no soy digno de la correa de la sandalia, ¿verdad?, de desatar, acordaos. Y entonces aquí de forma explícita ese problema. Por eso es una de las... Según el criterio de discontinuidad, la Iglesia no pudo inventar esto. O sea, es uno de los acontecimientos más claros, más fácilmente demostrables, que son históricos en la vida de Jesús, el bautismo de Jesús en el Jordán por parte de Juan, porque creó problemas en la Iglesia primitiva. Problemas primero eso, de el mayor y el menor, que aquí aparece claro. Y luego también Juan anunciaba un bautismo de conversión. Entonces, que Jesús se pusiera en la fila de los pecadores, en la Iglesia primitiva creó problema. Es que Jesús era pecador. ¿Por qué se bautizó si no entonces? Entonces está claro también en el Nuevo Testamento, Hebreos, Pablo, que Jesús no cometió pecado. Jesús no es pecador. Entonces son dos cosas aparentemente contradictorias. Jesús no es pecador, y eso es una verdad clarísima, y Jesús fue bautizado por Juan, otra verdad histórica. ¿Cómo compaginar ambas realidades? Algunos exegetas, algunos estudiosos dicen, no es que Jesús seguramente históricamente se consideró pecador. No estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y es como Jesucristo es Dios y es hombre, ¿son compatibles? Claro que son compatibles. Jesucristo no cometió pecado y se puso en la fila, claro. Dice San Pablo en 2 Corintios, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Es decir, Jesucristo ha venido a colocarse en la fila de los pecadores desde el principio, para también al final de su vida morir con el castigo de los pecadores. Si la muerte es fruto del pecado, ¿por qué Jesucristo muere? Pues lo mismo el bautismo. Decíamos en Marcos que el bautismo es un anuncio de la muerte. También en esto el bautismo es un anuncio de la muerte. Jesús cargando sobre sus hombros, sobre su humanidad inocente, la culpa y sus consecuencias del pueblo en fila hacia el Jordán. Importante. Y en ese diálogo que Mateo nos presenta, dice Jesús, deja que cumplamos toda justicia. Esta palabra, dikaiosine, importante, aunque no aparece mucho, en el Evangelio según San Mateo. Si vuestra justicia, dice al principio del discurso del monte, no es mejor que la de escribas y fariseos, no podéis entrar. ¿Qué es la justicia? La justicia son también las obras del reino. La justicia es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, forma parte de la justicia de Dios, forma parte de su plan que es cumplido por los hombres, el que Jesús sea bautizado por Juan. El primero que cumple la voluntad de Dios, el primero que vive la justicia de Dios es Jesús de Nazaret, que tiene que pasar por la humillación inicial del bautismo, hasta que llegue la humillación final de la muerte. Entonces también nosotros, a imitación de Jesús, tenemos que cumplir toda justicia de parte de Dios, que es su plan hecho obras en nosotros. Mucha relación con José, que era un hombre justo,
el Antiguo Testamento, la justicia de Dios, mucha relación con San Pablo, la justificación por la fe, una perspectiva muy judía, la justicia de Dios. Dios quiere hacernos justos, Dios quiere que seamos justos para que su plan se extienda por todo el mundo. Pues forma parte de ese plan el que Jesús se deje bautizar por alguien que es menos que él. Después, en la voz que aparece del cielo, en Marcos, aparecía también en Lucas citando el Salmo 2, tú, en segunda persona, tú eres mi hijo. Parece más una experiencia, el bautismo en Marcos, una experiencia de Jesús. Además se dice, él vio, en tercera persona del singular, vio los cielos abiertos. En Marcos el bautismo es una experiencia sobre todo de Jesús. En cambio, en Mateo, este es mi hijo. No es tanto una experiencia de Jesús, sino una presentación de Jesús ante los demás. Como después será la transfiguración. En Marcos, la transfiguración también se dice, este es mi hijo. Y en cambio el bautismo, tú eres mi hijo. Pues en Mateo, en ambos casos, bautismo y transfiguración, este es mi hijo. Jesús, no, el Padre no le dice nada a Jesús, sino que es una presentación siempre ante los demás. Mi hijo amado en quien me complazco. Acordaos que esa voz significaba, pues Jesucristo como hijo, como siervo, como entregado. Después, ya pasamos a las tentaciones, Dios acaba de decir, este es mi hijo, y Satán prueba esa afiliación. Si eres hijo de Dios, por eso están tan en relación tentaciones y bautismo. Jesús es proclamado hijo de Dios para comenzar su misión. Y ahora se nos dice cuál no es el estilo de la misión del hijo. Hay una forma satánica, hay una forma tentadora de vivir la misión de hijo de Dios, que no es la de Jesús, que es la de el poder, ahora lo veremos, ¿no? Jesús acaba de recibir la voz que es hijo y Jesús acaba de recibir el Espíritu Santo. Frente a esa recepción del Espíritu y frente a esa proclamación de hijo, Satán quiere tentar. Frente al Espíritu que mueve a Jesús, el tentador que quiere apartar a Jesús del camino. Frente al Hijo, que es hijo de Dios, el Satán que quiere que viva esa filiación de una forma diferente. Esto tendrá luego eco en la pasión, según San Mateo, cuando la gente, como Satán, le diga, este que era hijo de Dios, a ver ahora que se note, ¿verdad? Al principio y al final del Evangelio se quiere poner en duda, se quiere tentar la condición de Jesús como hijo de Dios. Después tenemos 3 tentaciones, esto es de Q. En Marcos aparecen las tentaciones, siempre recordad, pero no aparecen las 3 tentaciones, solo en Lucas y en Mateo. Entonces decimos que es la fuente Q. Las tentaciones que son la de que estas tenía hambre, pues que estas piedras, igual que Dios puede sacar hijos de las piedras, que estas piedras se conviertan en pan. Recuerdo también el Éxodo, ¿no? Luego subir al templo para ser la fama, la dignidad, que se reconozca, y subir al monte para darle el poder. Hay quien relaciona estas 3 tentaciones con la triple dimensión del ministerio público de Jesús. Aquí es Moisés en el desierto, pero podría ser Jesús profeta, como Moisés, Jesús sacerdote, templo, Jesús rey. ¿Qué tipo de profeta, sacerdote y rey es Jesús? No desde arriba, no desde el poder, no desde la dignidad, no desde la apariencia, sino desde abajo, desde el bautismo, desde el agua, desde la fila de los pecadores. Después, en estas 3 tentaciones, muy importante, cómo Jesús cita siempre la Biblia, la Sagrada Escritura, para vencer la tentación. Pero el diablo, que es muy listo, en la segunda tentación, hombre, también dice la Biblia. Entonces, la Biblia nos ayuda a vencer la tentación, nos da luz para que Satán no nos engañe, sí. Pero la Biblia mal interpretada también puede ser utilizada por Satán. Entonces, ¿por qué aquí la utiliza Jesucristo bien? Y, bueno, algunos dicen, Jesucristo siempre cita la Torá, el Deuteronomio, y Satán cita los Salmos. Podría ser una respuesta. La Torá, como un buen judío, es para Jesús, para San Mateo, el criterio de las demás escrituras. Solamente interpretadas desde la Torá de Moisés, las escrituras no son tentación, sino que son bien entendidas. O también Jesús, cuando cita la Biblia, cita explícitamente a Dios. Satán nunca menciona la palabra Dios. Las escrituras interpretadas como palabra de Dios ayudan contra la tentación. En cambio, las escrituras entendidas como un libro que yo a mi manera lo utilizo para justificar no ayudan. Pueden ser satánicas, pueden ser tentadoras. O también yo creo en el fondo la respuesta principal es las escrituras pueden ser usadas solamente interpretadas desde Jesús, la interpretación que Jesús les da,
es la forma adecuada para que las Escrituras no sean contraproducentes en nuestra vida. Ya sabéis que los fundamentalismos de todos los tiempos, desde el siglo I, desde Satán, han utilizado la Biblia para apartarnos del camino de Dios. Por eso hace falta la Biblia, es muy importante la Biblia, importantísima, pero hay que interpretarla correctamente, desde las claves de la Torá, de Dios, desde las claves de Jesucristo y su encarnación. Y después, ya sabéis también que el orden son diferentes San Lucas de San Mateo. San Lucas pone la tercera el templo y la segunda el monte, porque para San Lucas el templo es lo más importante y la deja para el final, como explicábamos el curso pasado. Y en cambio Mateo deja para el final el monte. Y los dos dejan para el final la más importante para ellos, ¿no? En Lucas el templo es la clave teológica, en Mateo el monte. Después en Mateo 5 Jesús subirá al monte para predicar. Y sobre todo en Mateo 28 Jesús desde el monte recibirá todo el poder por parte de Dios. El poder que en el monte del capítulo 4 él rechaza, porque es de Satán, después lo recibirá de parte de Dios cuando ha resucitado. Es decir, lo explicaremos más tarde luego en 28, pero ya decimos algo, Jesús recibe el poder después de cumplir la misión, para fundamentar la misión de la Iglesia. Pero Jesús, para su misión, no recibe el poder. Sería satánico, demoníaco. Bautismo. Jesús ha elegido, obediente a Dios, para su misión, hacerlo desde el no poder, desde el poder de Dios. Y después recibirá el poder para que otros, su Iglesia, cumplan a su vez su misión. Importantísima perspectiva del monte. Bautismo y tentaciones. Jesucristo ha sido presentado como el Hijo de Dios que vence la tentación y va a comenzar una misión desde abajo para transformar el mundo. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazaret y fue a residir a Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Seguimos adelante con ahora una escena que es la más típica de Mateo, la más propia y donde aparece mucho sus claves teológicas. Un poco conocemos más al autor del Evangelio, a su comunidad, ¿no? Capítulo 4, versículos 12 al 16, Jesús deja Nazaret y se traslada a Cafarnaúm. Deja la vida oculta y empieza la vida pública. Más luego, importante el versículo 17, que es un poco el resumen de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, se corresponde en Mateo con un solo versículo. El sumario inicial del reino, Jesús anuncia el reino, aparece aquí muy resumido. Este versículo va un poco aparte, ¿no? Pues veamos estos versículos donde aparece ese cambio geográfico. Ya vemos la importancia del cambio geográfico para Mateo en la infancia, lo vimos, como los lugares geográficos y el movimiento de Jesús indicaban pues un trasfondo teológico, una idea, nos daban un mensaje. Pues aquí también, ¿no? En el fondo seguimos en Galilea. Nazaret está en el límite sur de Galilea, justo donde las montañas de Galilea acaban y empiezan la llanura de Esdrelón, y está Nazaret. Actualmente se ve muy bien en la montaña, si es de noche mejor, desde la llanura o desde Samaria, desde los montes de Samaria, se ve muy bien allí comenzar Galilea, la Baja Galilea, con Nazaret. Y después, en pleno Galilea, el lago de Galilea, está Cafarnaúm, una aldea pequeña, Nazaret, una ciudad media, Cafarnaúm. Esto es muy interesante, Mateo es el único que lo dice, pero como el cambio geográfico, no de región, Galilea, pero sí de pueblo, simboliza el cambio de estatus, de estatuto de Jesús.
Deja la vida oculta, simbolizada en Nazaret, donde llegó en la infancia, y comienza la vida pública, simbolizada en Cafarnaúm. Es cierto que Jesús era un profeta, un maestro itinerante. Las zorras tienen madriguera, los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es un profeta itinerante. Pero es verdad también que tenía un lugar como más, que era Cafarnaúm. Actualmente se puede visitar también la zona de la casa de Pedro, donde ha sido venerada desde siempre. Entonces, Cafarnaúm, Mateo lo elige muy bien, es como la base de operaciones de la vida pública de Jesús junto al lago. Es un cambio geográfico precioso que nos sirve para comprender un cambio de estatuto en Jesús. Cuando vamos a Tierra Santa, en peregrinación, ¿verdad? También lo vemos eso, de Nazaret a Cafarnaúm. La importancia de la vida oculta, pero comienza algo nuevo, la vida pública de Jesús. Y para justificar ese cambio geográfico, bueno, empieza con un versículo. Vemos también cómo Mateo es un evangelio que le gustan mucho las repeticiones, escribir siempre igual. Comparad 4:12 con 2:22. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Al enterarse de algo, José con Jesús y María se dirige a Galilea. Aquí igual, se dirigió también a Galilea. Como a San Mateo le gusta repetir, ¿eh? Es un escrito muy repetitivo, con fórmulas, pero también es tan fácil de seguir de forma oral igualmente. Digo, aquí Mateo cita un texto de Isaías, ¿no? El profeta Isaías, que hemos puesto aquí en comparación lo que narrativamente dice Mateo que pasó con Jesús y lo que el texto dice de Isaías. Jesús se fue a Cafarnaúm, que está junto al mar, que dice Isaías, camino del mar. Zabulón y Neftalí, las tribus del norte, ¿no? De aquella zona. Galilea, Jesús se fue a Galilea, ya estaba en Galilea, pero Cafarnaúm más Galilea. Y Isaías de Galilea de los paganos, de los gentiles, clave, fundamental. Ese matiz nos va a decir cuál es el significado teológico de Galilea para Mateo. Lo entenderemos en el capítulo 28. Jesús está apuntando ya que su ministerio galilaico, aunque es judío, pero tiene en perspectiva a los gentiles. Lo entenderemos solo en el capítulo 28. Por aquí ya está anunciado la perspectiva universal de la misión de Jesús, que está preanunciada en el Evangelio de la Infancia. Hemos dicho, hijo de Abraham, Ruth, Rahab y los magos. Perspectiva universal de la misión de Jesús. Después dice, al otro lado del Jordán, que quizá tenga que ver con el texto narrativo, que Jesús acaba de ser bautizado en el río Jordán. Puede ser. Y después, el pueblo ha visto una luz grande. ¿Quién es esa luz que el pueblo ha visto? Jesús. En estos versículos, la vida pública de Jesús es presentada como una luz que viene a ser vista por el pueblo. Jesucristo como luz. Presenta todo el Evangelio. ¿Qué es la luz? La luz es, sobre todo en el Antiguo Testamento, la Torá. Para un judío, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, reflexión en algunos salmos, textos sapienciales. La Torá es luz para el camino. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús, en la perspectiva mejor de los judíos, es la Torá encarnada. Dicen los judíos que un maestro, un rabí perfecto sería una encarnación de la Torá. Esto es Jesús. No solamente viene a predicar la Torá, sino que viene a encarnar la Torá. O con sus palabras, Mateo 5, viene a cumplir plenamente la Torá. Entonces Jesucristo, como es la Torá hecha carne, es luz para nosotros. Lo que en el Antiguo Testamento era la ley de Moisés, hoy lo es Jesús. Luz para nuestros pasos. Con su predicación, con su persona, con su vida, con su muerte, con su resurrección. Y también en el canto del siervo, en el segundo canto del siervo, Isaías 49, el siervo de Dios aparece como luz también, y luz de las naciones. No es suficiente con que seas mi siervo entre Israel, serás luz de las naciones. En el Isaías 49 aparece esta doble perspectiva, el siervo como luz y la dimensión universal de la luz. Jesús como luz y la dimensión universal de esa luz. Y Jesucristo, ya en el bautismo y ahora de forma explícita, es presentado como el siervo, con estos dos principales matices. El siervo, no solo la Torá, el siervo de Dios es luz universal, luz para todos. Este es el resumen introductorio perfecto del Evangelio según San Mateo, del ministerio público de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Y después os invitamos a meditar un poquito, a leer despacio el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús, algunos exegetas lo relacionan con 16:21, Mateo,
Desde entonces comenzó Jesús y divide el Evangelio en dos principales partes, como en Marcos, ¿no? Una comenzaría en 4:17, después de un prólogo, primera etapa galilaica del ministerio de Jesús. Y después de la confesión de fe de Pedro, 16:21, lo veíamos en vídeos anteriores, comenzaría la segunda etapa del ministerio público de Jesús, con esa expresión de desde entonces comenzó Jesús. Y también podemos comparar lo dicho con Marcos. El sumario inicial de Marcos, el Evangelio, el reino de Dios, la conversión, la fe, creer, aparece resumido en Mateo. No aparece aquí el Evangelio ni la fe, solamente aparece la conversión al reino. San Mateo sigue a Marcos, también como decíamos, resumiendo a Marcos. Tiene tiempo para poner otras cosas de propia cosecha y en cambio lo de Marcos lo reduce, lo resume. De esta forma, este texto se convierte en una preciosa apertura a quién es Jesús en su vida pública bajo la perspectiva teológica de San Mateo. Siervo y Torá, luz para todos. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Avanzamos en el texto y después de ese pequeño sumario, que también aparece en Marcos, tenemos el texto de la vocación, la llamada de los primeros 4 discípulos en estos versículos de Mateo, que es prácticamente idéntica a su fuente, que es Marcos. Quizá Mateo hace algunas mejoras estilísticas con respecto a Marcos, su fuente, y también recorta cosas para poner exactamente en paralelo la llamada y la respuesta de los dos grupos de hermanos. También queriendo decir que toda llamada tiene el mismo esquema, que Dios llama de la misma manera y también los discípulos tienen la misma reacción. Quizá ahí Andrés y Simón, llamado ya Pedro, están largando las redes, echándolas, ¿no? Y los otros las están arreglando. Echaron las redes, están pescando y sin recogerlas los llama y le siguen. La radicalidad de la llamada y la respuesta, ¿no? O sea, están a mitad de pescar y no acaban su tarea. Dicen, espera a que recogemos a ver si hay algún pez y no, dejan a mitad su tarea para seguir al maestro. Después los otros dos hermanos, los zebedeos, están arreglando en la barca las redes con su padre y también dejan el trabajo de arreglar las redes para seguir a Jesucristo, que los va a hacer ese símbolo, ¿verdad?, de la tradición, pescadores de hombres. Estamos en Galilea y aparecen la llamada de los primeros discípulos. Al final de Mateo, en el capítulo 28, también Jesús, resucitado, convocará a los discípulos en Galilea para enviarles a predicar, para hacerles pescadores de hombres ya de forma definitiva, ¿no? Entonces, Galilea es el lugar de la llamada y será el lugar de la misión. También, en el fondo, los discípulos, los primeros 4 discípulos, son el tipo, la forma, el símbolo de todos los futuros discípulos que siguen a Jesús. Se les llama discípulos, no apóstoles, discípulos. Entonces son el símbolo de la comunidad de Mateo. En Galilea están haciendo la iglesia, están haciendo la propia comunidad de Mateo, que es una comunidad de discípulos que después de recorrer un largo camino serán enviados por Jesús a predicar el Evangelio. Se está forjando eso, el nacimiento de la comunidad que brota de una llamada de Jesús en nuestra vida cotidiana, en nuestras tareas, con una respuesta inmediata de aquellos que son llamados, sin dilación, sin mirar atrás. Después del relato de vocación, propio de Marcos y que Mateo ha seguido, tenemos un sumario, era la última perícopa de este capítulo, que tiene algunas palabras como Galilea, anunciar, seguimiento, el reino, que nos hacen referencia a todo lo anterior, al capítulo 4, pero ya sirve
Es un sumario que sirve de introducción a toda una larga sección, que son ya el discurso del monte, los milagros, que llegaría hasta 11:30. Por tanto, esta perícopa sirve de nexo y lo estudiaremos cuando estudiemos la sección siguiente, porque va a comenzar una cosa nueva en el Evangelio según San Mateo. Hemos terminado lo que podríamos llamar los prolegómenos de Jesús, la presentación de Jesús y el inicio de su comunidad, y ahora va a empezar la actividad de Jesús en palabras y obras extendidas por la Iglesia a toda Galilea y a toda Siria, ¿no? en toda la zona de Oriente Medio. Entonces, ahí ya lo dejaremos para el próximo vídeo, en el que empezaremos a estudiar en qué consiste en concreto la actividad de Jesús que predica y obra en presencia de sus discípulos. De alguna forma, en esta perícopa, en esta escena, también los lectores somos introducidos en el Evangelio para participar de la actividad propia de Jesús y aprender de él a ser discípulos para ser luego hacedores de discípulos, pescadores de hombres, continuar su misión de hacer más discípulos que se integren en nuestro seguimiento precioso como discípulos del Maestro de Galilea. El desierto, el Jordán, Galilea, la ribera del lago. Gracias a la geografía también podemos profundizar en el sentido de la palabra, en el sentido de los acontecimientos y también los personajes. Juan Bautista, el precursor, Jesús, el Hijo de Dios que recibe el Espíritu, Satán que quiere oponerse a esos planes y después los discípulos y los gentiles. Tenemos los grandes lugares y los principales personajes que van a configurar el Evangelio. Se ha presentado a los personajes principales. A partir de ahora comenzará la acción. ¿En qué consiste la instauración del reino por parte de este Mesías, Hijo de Dios, que vence toda tentación? Seguimos trabajando los textos, cautivados por la palabra, para también sentirnos nosotros, los discípulos, llamados en la ribera del lago para formar parte de este precioso proyecto de Dios al lado de su Hijo. Feliz semana a todos.